Cuénteme, ¿de qué nos va a hablar hoy? Mira, bueno, para arrancar, digamos, con esta columna, se me ocurrió empezar con la literatura escapista, Ajá, que ¿escapista en qué sentido? A ver, pienso en el Conde de Montecristo, por ejemplo, o una literatura corintellado para escapar de la realidad en una playa. bueno, sí, la verdad es que sí. El término escapista es bastante despectivo. Ujú. Como en general todas las corrientes artísticas tienen sus nombres por los críticos que les Ujú. pusieron nombres Sí, agresivos, digamos. sí, producto de su frustración, pongámosle. Sí, y que quedaron. Por ejemplo, el barroco era una expresión despectiva para hablar del movimiento artístico y bueno, y ahora nadie se acuerda que en realidad era una crítica barroco, por Ujú. ejemplo. Mm, Claro, ¿y en qué mm. se debía? ¿Va a querer algo bruto, así poco ornamentado? No, el barroco al revés, era algo que se le decía algo que era complicado innecesariamente. Ajá, mire usted. Sí. Y en el caso de la literatura escapista, de lo que se le acusa es de esa literatura fácil, entretenida, ¿sí? Ujú. Que hace que la gente deje de preocuparse por los problemas que tiene en la realidad y se sumerja, digamos, como en este mundo alternativo Ujú. en el que encuentra así como un alivio, ¿sí? Ajá. Así se le llamó desde un principio, de forma totalmente despectiva, e incluso ahora, digamos, para preparar esto, digamos, esta charla, busqué una definición en internet y encontré una bastante interesante porque es muy de sentido común, como de lo que uno piensa, y dice que el objetivo principal de la literatura escapista es proporcionar un entretenimiento imaginativo Ujú. que entonces no provoque pensamientos serios ni críticos ni abordar problemas sociales. Ajá. Pero Que entra un montón de gente en esa categoría entonces. sí, lo loco es que Grandes escritores entran. eh, muchas de las obras que entran en Ujú. esta bolsa de gatos, digamos, justamente, si bien no son realistas, ¿sí? El opuesto de la literatura escapista es el realismo, ¿no? El que Exacto. te mete de lleno en los problemas históricos y sociales de la realidad. Si bien no son realistas, generan preguntas críticas sobre la sociedad contemporánea. Ujú. Con lo cual es como bastante interesante. Uno siempre habla de esta literatura como fácil, entretenida, pero se les pasa, digamos, que dentro de los géneros que caen en esta bolsa, como por ejemplo la fantasía, el terror, la ciencia ficción, Ajá. Claro, hay obras. yo estoy pensando, Julio Verne, estoy pensando en Dumas, en Melville, eran escapistas. Sí, si lo pensamos como en esta oposición al realismo, sí, sobre todo al realismo de la gran novela realista del siglo XIX, como Flaubert, Solá, ¿sí? O Ujú. bueno, del siglo XX, Thomas Mann, por ejemplo. Claro. Sí, Melville y Verne y Dumas, sobre todo, eran escapistas. Digo Ujú. Dumas sobre todo porque sus historias son de aventuras, digamos. Exacto. Sí, sí, no, me acuerdo de los Tres Mosqueteros, entre otras, ¿no? Sí. Claro, Eh, tremenda. sí, son bastante escapistas. Melville y Verne tienen este componente científico, si se Ujú. quiere, o técnico, que por ahí está, bueno, a Verne se lo aproxima bastante a la ciencia ficción. Es bastante anacrónico Ujú. hablar de ciencia ficción en Verne, Claro. pero sí es como Mary Shelley, como el Frankenstein de Mary Shelley, es como un abuelo de la ciencia ficción. Ujú. Claro, pero tiene una profunda crítica social, Frankenstein. Ni hablar, o sea, ni hablar. Aparte de ser una Eh, mujer en un club de hombres, ¿no? sí, sí, Mary Shelley es como un caso muy sobresaliente y me recuerda bastante lo que dice, bueno, una autora que también cayó en esta bolsa de gatos de la literatura escapista, que es Úrsula Le Guin, que decía que ella usaba la ciencia ficción, digamos, la metáfora del futuro y del viaje espacial, digamos, del mundo desconocido, para hablar de los problemas de nuestra sociedad y de nuestro presente. Ujú. Y uno piensa, bueno, una metáfora puede ser como, no sé, como algo más didáctico, ¿no? Y no, nada que ver. Uno va a las novelas de Úrsula Le Guin y se encuentra con obras muy entretenidas, muy atrapantes, pero que al mismo tiempo plantean problemas muy profundos dentro de la sociedad contemporánea a cuando se escribieron esas novelas, incluso en la actualidad. Estoy pensando, por ejemplo, en La mano izquierda de la oscuridad, que Ujú. es una novela de esta autora, en el que el protagonista, que es como una especie de antropólogo diplomático que llega a un planeta Ujú. eh, tratando de convencer al gobernante, que es un rey,
de que se sume a una especie de senado de planetas con habitantes inteligentes, digamos, que se Ah, sume como a esta organización interplanetaria. claro, quedamos afuera Eh, nosotros. y lo interesante, digamos, de esta historia, además de que hay como todo un complot político, le pasa de todo al protagonista, Me dijiste es la que mano izquierda de la oscuridad. la mano izquierda de la oscuridad. La Es que en autora, este, repetilo por si alguno, la autora, digo, del libro. Úrsula Le Guin, Ahí está. se escribe Úrsula, Le y sí, Guin con Guin. así como suena, digamos. Sí, tal cual. Úrsula Le Guin, digo por si alguien quiere, yo ya noté. Está buenísimo. O sea, los habitantes de este planeta lo que tienen de característico es que son andróginos, no tienen género. O sea, Ajá. sí, son andróginos, no son ni masculinos ni femeninos durante la mayor parte de su vida, excepto en un momento en el mes en el que entran como en un periodo de celo, que se llama Kemen, Ajá. y ahí adoptan masculino o femenino, pero no siempre el mismo. Ah, mira, qué interesante. Sí, y se emparejan, digamos, con la persona con la que en ese momento tenían más relación, digamos, Ujú. en su vida cotidiana, y entonces se emparejan. Uno adopta el masculino y el otro el femenino, Mira, qué bonito. pero ni siquiera siempre mismo, digamos, al siguiente Kemer puede ser que cambien. Claro. Y ahora consulta, si no la pongo en un pretexto, ¿de qué año es? O más o Hmm, menos. No me acuerdo específicamente, igualmente ahora te lo busco, Ujú. pero estoy hablando por ahí de la década del 60, de los 70, es un libro viejo. Buah, viejo, para usted será viejo, mija. Claro, Para digamos, mí recién para empezó. los conflictos de género que está Por eso. planteando, Ujú. eh, Es es muy... como muy interesante que ya en esa época sean preguntas que estaban dando vueltas. Sí, señora. 1969. Mira, bueno, está bien, Mm, coincide mucho con el mayo francés probablemente, mm, y bueno, de grandes cambios en el mm. mundo, sociales, ¿no? Más que nada. No, ni hablar. Y bueno, y además la novela, además de que, bueno, te presenta todo este planeta extraño, que es muy frío, entonces es siempre invierno, te presenta la relación entre estas dos personas, que son el protagonista, que es un hombre, Ujú, porque es una persona del planeta Tierra, y este ser andrógino con el que tienen una relación no de amor romántico, pero sí de un tipo de amor que está como a medio camino entre, sí, como una amistad muy profunda que se debe de que tienen que afrontar un montón de problemas ujú. juntos, tienen que cruzar un glaciar en un trineo en un momento. Y bueno, digamos, esta relación con este ser que es andrógino, que no tiene género. Mira, qué bueno. Entonces, la mano izquierda de la oscuridad. Sí, Úrsula Le Guin. Ahí está. Anotamos. Vamos preparando la colección. sí. Después sí, después va a haber echadas en cara y devoluciones, ¿eh? Si no les gusta a alguien, tiene que decirlo. No, adelante, adelante. Yo Bueno. soy muy de que este libro tendría que darse en secundario, por ejemplo. Me Ajá. parecería Estaría muy fantástico. bueno, ¿eh? En estas épocas Sí, vendría muy bien. sí. Digamos, le llenaría de preguntas a más de uno. Así que bueno, interesantísimo. ¿Algo más para contarnos? ¿Tiene por ahí? Sí. Diga. Bueno, esto viene como de la crítica a la literatura escapista, que en general a las personas que consumen este tipo de literatura se las acusa como de infantiles, ¿no? Ujú. Bueno, De personas inmaduras, poco vinculadas sí, con sí. la sociedad, sí, con los problemas contemporáneos de la sociedad. Y un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Neil Gaiman, Ujú. en una charla habla de todos los, porque bueno, él es un autor de literatura escapista. Sí, propiamente dicha. Sí. Habla, digamos, de los beneficios que genera que, sobre todo los niños, pero también las personas adultas, ¿por qué no?, Ujú. entren en estas lecturas, digamos. Y él habla de que cualquier libro te genera empatía, digamos. Vos te metes en la cabeza de una persona que no sos vos y te ves como obligado a conocer las motivaciones, los miedos, las preocupaciones de un personaje que es distinto. Ujú. Con lo cual, uno ya está como entrando en ese camino de dejar de mirarse el ombligo Claro. y entender los problemas de los otros. Está Y seguro. dice, eso en cualquier libro, digamos, que uno lea, es como un beneficio de la literatura. En Ujú. el caso de la literatura escapista, además, como pasan, son historias que pasan en otras realidades diferentes, puede ser el futuro, otro planeta, en el caso de la ciencia ficción, puede ser un mundo de fantasía, ¿sí?
como el caso de Tolkien o de C.S. Lewis, digamos, El Autor de Narnia, que son mundos de fantasía, Ujú. eh, o mundos fantásticos, que es un mundo realista en el que aparece un elemento extraño, ¿sí? Ajá. Generan, o sea, pero siempre la realidad es distinta, plantean una alternativa a la realidad común, Claro, realista. exacto. Sí, sí. Sí, Y sí. esto, sí, Impresionante. No, me quedé pensando en mm, Bradbury por momentos. sí, tal cual. Bradbury tiene historias que son auténticamente de ciencia ficción y otras que son más del lado de lo fantástico, Ujú. pero se mueve, digamos, en este mundo. Y lo que generan es un descontento. Cuando uno termina de leer, por ejemplo, Crónicas Marcianas, se queda en la cabeza pensando en todo lo copado y lo entretenido y lo bueno que es Marte, ¿sí? Ujú. Y le genera un descontento con la realidad contemporánea, la realidad normal, digamos, Ujú. el mundo cotidiano. Y eso está bueno porque si uno está descontento con su realidad, la quiere cambiar. Por supuesto. Sí. Sería lo lógico. Y es muy interesante, bueno, Gaiman lo cuenta, que le invitaron a una convención en China sobre ciencia ficción. Y él fue reasombrado porque China no fomentaba la lectura de ciencia ficción, no hacían convenciones de ciencia ficción, no querían saber nada. En China eran como bien del realismo. Ujú. Y se dieron cuenta que eso que había generado, que las generaciones de científicos y de ingenieros chinos eran muy buenos fabricando cosas si les daban los planos, pero eran muy malos inventando cosas nuevas. Entonces mandaron unos investigadores, sí, como unos investigadores a Estados Unidos y a las grandes empresas que estaban generando innovaciones en la tecnología y les hicieron entrevistas a los técnicos y a los científicos de estos lugares y se dieron cuenta que eran todos grandes lectores de Bradbury, de Asimov, sí, de Úrsula Le Guin, Ajá. en su niñez, en su adolescencia e incluso en su adultez, y que este descontento y este interés por lo que no existe, lo queremos inventar, lo que le generaba, digamos, la creatividad y la imaginación para innovar, para inventar cosas que no existen. Sí, señor, mire, bárbaro. Qué interesante. Buenísimo. Me encantó. Ahora me siento menos mal. Pero qué copado. Aparte, bueno, habla toda una cultura china, ¿no? Impresionante. Sí, ni hablar. Cuando Eh, uno decía, vio que uno le manda las cosas a los chinos para que hagan lo mismo, pero más barato. sí, es muy triste, la verdad es que sí, es muy triste. Ujú. Pero bueno, se dieron cuenta y cambiaron de actitud, que es como algo positivo. Bien. Buenísimo. Y quería, si te parece, no sé cuánto tiempo tenemos, Usted eh, expláyese. Yo hasta las 12 comentar tengo tiempo. hasta las 12. Sí, no tengo apuro. No, quería comentar algunos libros de Ujú. literatura escapista Buenísimo. para los radioescuchas. A ver, yo ya tengo Porque, hmm, virome y libreta. Virome. ¿Se usa la virome todavía? Sí, calculo. Sí, yo escribo todo en papel. Bueno, buenísimo. Es medio anticológico, pero bueno. Bueno, pero tampoco hay que hacer todo bien. Sí, ya quizás las nuevas generaciones, estoy pensando en Francesca, ya no tengan cuadernitos por todos lados para anotar cosas. Y Sí, bueno, sí. No, en cualquier momento no va a tener ni letras tienen, creo ya a esta altura. puede ser. Vendrá con sus pros y sus contras como todas las nuevas tecnologías. Ujú, seguramente. Han dicho tanta barbaridad de mi generación, de la suya ni se imagina, y a las que vengan ahora, vaya a saber uno. Sí, los centennials todavía tienen el beneficio de la duda. Ujú. Nosotros ya Sí, sí, está, ya ya, está. ya lo conseguimos. Bueno, Diga. porque bueno, ya pasamos como un año re terrible con todo esto de la pandemia. Y dije, Ujú. bueno, qué mejor que al mejor estilo de los protagonistas del Decamerón, refugiarse en la literatura escapista. Bien, ahí estamos. Em, entonces, bueno, pensé un ejemplo de cada uno de los géneros que entran en esta bolsa, ¿sí? Y el Ujú. primero es el romance, Ajá. las historias de amor. Yo no soy como una gran lectora de historias de amor, así que no podía pensar en un ejemplo contemporáneo, o sea, actual, Ujú. pero me gustan mucho las novelas de Jane Austen, por ejemplo. Ajá, sí, señora. Eh, Austin. Sí, 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 yo anoto. Usted sí, síganos. estaba pensando, mi favorita es Sensatez y Sentimientos, o sí, o Sensatez y Sensibilidad.
en inglés Sense and Sensitivity, Ujú, que es la historia de dos hermanas, de hecho son tres, son dos más grandes y una más chiquita, con lo cual me siento bastante identificada. ujú, con la más chiquita. No, yo vendría siendo la mayor, Eleanor. Ah, yo pensé que era por tamaño, nada más. Que bueno, muere el padre, entonces se tienen que mudar de una supermansión Bueno, victoriana a una no, casa más chiquita en el le voy a campo. pedir un favor, no se identifique tanto entonces. Y bueno, es una historia de amor, porque bueno, las dos hermanas mayores se enamoran de dos muchachos, pero también de, bueno, la familia, la relación en esta familia en la que quedan todas mujeres, viviendo en el campo, digamos, la casa nueva, el campo, la nueva, digamos, sociedad en la que se tienen que Ujú. insertar. Y la relación entre estas dos hermanas que son como el agua y el aceite. Una es sensata, racional, y la otra es todo emoción, romanticismo, ímpetu. Entonces es como una historia muy linda y tiene un final feliz, que es lo mejor, ¿no? Ah, Lo que la claro. vuelve escapi. Es que en realidad uno para qué lee, para que tengan un final feliz. Si no, para eso nos miramos en el espejo y listo. Claro. Es como muy interesante porque uno te plantea para nosotros, lectores del siglo XXI, una sociedad, o sea, la mujer en una sociedad ajena completamente como era la de principios del siglo XIX, pero todas estas cosas que compartimos como, bueno, la amistad y la relación entre las hermanas Ujú. y bueno, y la historia de amor que es súper linda. Ah, mira. Hay una película que creo que estaba en Netflix de Sensatez y Sentimientos con las protagonistas son Emma Thompson y una jovencísima Kate Winslet Ajá. que es re linda si la quieren ver también. Mira, ¿te acuerdas el nombre, no? Sensatez y Ah, Sentimientos. así nomás, Sí, no se gastaron mucho, bien. no, no. Bien, buenísimo. Así. El segundo libro entraría dentro de la fantasía, Ujú, o en este caso es más bien fantástico, porque bueno, pasa en una sociedad realista en la que se inserta un elemento fantástico, y este elemento fantástico es todo el mundo de la mitología afrocaribeña. ajá, Se llama Los hijos de Anansi, y es de Neil Gaiman, este autor que hablaba. ujú, Eh, es una novela súper divertida que tiene como protagonistas personajes afrodescendientes. ¿Podemos decir negros en la radio, Pa, o no sí, queda no, mal? más vale. Para mí, digamos, afrodescendientes se autoven, se autoproclaman, está bárbaro. Negros, me parece perfecto. No, sí, gente de color, ahí ya estamos en un problema. Gente de color me parece horrible porque todas las Sí, personas del mundo son gente de color. sí, sí, sí. Conozco algunos que carecen del mismo, pero bueno, es otro color, otra forma de color. Bueno, todos los protagonistas son negros. Los hijos de Eh, Anansi. Anansi, Bien. sí, Anansi es el dios dentro de la mitología afrocaribeña, es el dios de las historias. Ujú. Y se lo identifica con un animalito que tiene 8 patas y teje, Ajá, que no voy a ajá. decir. Mire usted, sí, ya lo ubico, lo ubico. Protagonista de muchas películas de terror y de esas cosas, pobre bicho. Sí, Ah, carga con la culpa del mundo y los miedos de la humanidad. sí, bueno, pero en este caso, como es el dios de las historias, Sí, sí, eh, ahora es caigo. Ella teje historias. claro, Ujú, es un personaje súper divertido. Y bueno, y en este caso son los dos hijos de este dios, que se vendrían siendo como unos semidioses, pero en un mundo contemporáneo. O sea, no se imaginen a Hércules. Que entonces, bueno, hacen como un viaje de descubrimiento de sus poderes, que no son, no tienen superpoderes, son como sutiles, tienen ujú, que aprender como a tejer estos poderes que tienen que ver con la palabra. ujú, Eh, y bueno, y son dos hermanos, uno que está totalmente metido en este mundo de la magia, digamos, y el otro que no, es lo más prosaico y mundano que hay. Entonces, cuando muere el padre y se tiene que reencontrar o descubrir todo este mundo fantástico y este mundo mitológico, primero o sea, lo desconcierta completamente y tiene como que arrastrado dentro de este vórtice de locura, aprender a más o menos salir a flote. ajá. Eh, es muy divertida la historia, y bueno, y tiene como elemento todo este mundo que, bueno, por ejemplo, para mí yo no estaba tan familiarizada con la mitología afrocaribeña y me pareció fascinante.
Ujú, muy linda, Mm, es sí. espectacular. Y aparte después viene mucho el sincretismo, ¿no? Pero es otra Mm, historia. claro, porque el protagonista vive en Inglaterra, pero nació en Florida, en Estados Unidos. Pero sus padres eran de Saint Andrews, o sea, de las islas del Caribe, Ujú, y en parte de la historia viajan a las islas. Entonces es como todo claro. este contexto que por lo menos para mí es como novedoso, exótico. No, no se lo lee tanto. Ujú, mirá que está, sí, Mm, copado. Dale, mm, buenísimo. Así que entonces tenemos Los hijos de Anansi, ya, de Gaiman, sí, Sensatez y Sensibilidad, puse yo, bueno, mm, de sí, Austin. Y bueno, bien. ¿qué sigue? El tercero vendría siendo de terror, el Ajá. terror. Ujú. Y acá no me quedó más opción que pensar en Stephen King, porque es como, si hay alguien denostado por escapista y escribir libros que son entretenidos y venden un montón, bestseller, Ah, sí, exactamente, el famoso bestseller. sí, Es- es Stephen King. sí, pobre Stephen. Y que yo siempre digo que no me gusta y después pienso y escribí un montón de libros que me gustaron un montón. Lo que pasa es que cuando uno publica la cantidad de libros que publicó Stephen King, necesariamente algunos son malos. Sí, algunos, digamos, que lo hace con lo que le sobró de otros, ¿no? Agarra lo que barrió al piso, se le cayó, lo barre, le pone en la pala y lo vuelve a armar. Y sí, 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 porque es eh, una producción bastante industrial, diría yo. sí, la verdad que sí. Él incluso en sus libros varias veces sus protagonistas suelen ser escritores que son víctimas de las deadlines y los contratos editoriales. Como que- Ujú. Yo recuerdo que una de las cosas que con un amigo, muy amigo mío, que vivíamos leyendo estas porquerías, como Stephen King, Bradbury, una de las cosas que le echábamos en cara a Stephen King era que usara procesadores de texto en una computadora. Hablo del año 76, 77, que Claro, lo nos último. parecía algo, ¿cómo puedo explicar? Algo que le faltaba el respeto a la máquina de escribir, a Olivetti. Sí, además Bradbury que cuenta que era pobre, entonces cuando escribió Fahrenheit 451 tenía que alquilar una máquina de escribir en la biblioteca. Ah, mira. Sí. Bueno, Galeano escribía y dibujaba los costados Mm, de lo que escribía a mano. mm, mm. Digo, esos originales deben valer. Ni hablar. Sí, sí, bueno, seguimos con Stephen King. Bueno, de Stephen King, mi favorito particular es El Resplandor. Ujú. Em, pero también el último que leí que me gustó muchísimo fue It, que además ahora está de súper boga por la película. Sí, señora, sí, tremendamente en boga. Mm. Y los dos dan muchísimo miedo. Son Ujú. unos ladrillones de 1500 páginas, pero que se Sí, leen sí. rapidísimo. Ujú. Mm. Son muy fáciles, sí, son muy, muy amenos para leer. Sí, y lo que para mí tiene de encantador El Resplandor es que no tiene, la película de Kubrick es buenísima Ujú. y es como una adaptación casi libre. Ah, yo ya pienso en las gemelas y se me eriza la piel. Y escucho el ruidito del triciclo en el pasillo. Sí, es como que Kubrick, tomando algunos elementos del libro, pudo hacer una película que no es que no tiene nada que ver, tiene bastante que ver, pero es muy diferente. Entonces podés leer la película y ver el libro y quedar re contento con los dos. Ujú, bueno, son las virtudes de Kubrick. Sí. Y no hay spoiler, digamos, son distintos. Cómo Ujú. se maneja la historia y todo es como completamente distinto. Mira, qué Mm. interesante, está buenísimo. Ah, yo leí, Incluso hay una, Apocalipsis creo que fue, ¿no? También bueno, de Stephen King. mm, Ese me gustó a mí. sí, ese me da cosa recomendarlo en este momento porque habla de Sí, una ¿no? pandemia. Sí, bueno. Ah, mira, es cierto. Mira cómo me falló el inconsciente, me vino justo. Sí, que de hecho es una gripe. Es Claro, un... es cierto que arranca en un laboratorio, en un hospital. Mm, Ah, es una culada mm. de gente que deja por el camino. Está buena, ¿eh? Porque aparte sirve para que uno se entrene. Sí, bueno, me parece como muy predictivo, Ujú. como es una gripe, es un arma biológica, con lo cual es tremendamente mortal. Ujú. Pero bueno, cómo describe toda la primera parte del libro, cómo tratan de contener la enfermedad y no lo logran y lo contagiosa que es Sí, como... sí, uy, cierto. Resultó ser bastante realista. Sí, sí, realmente. Me parece que tenía algún dato. Alguien le pasó, le chifló al oído. Así que entonces, Stephen King, El Resplandor, Sí, pero la versión en la que no está Jack Nicholson. claro, el libro. Igual si Exacto. quieren ver la película, adelante, está Ujú. buenísima. Sí, señora.
Buenísimo. Y It, Mm. que es como la cosa. Claro, lo que tiene It, que me parece que Stephen King lo hace muy bien, es meterse en la cabeza de los niños, ¿no? Él retrata muy bien o describe muy bien cómo los niños se relacionan con el mundo y con sus miedos y con la amistad, digamos, Ujú. Sí, entre sí. niños de 12 años, 11 12 años, que es como muy conmovedor, me parece como súper lindo. Sí, sí, está muy buena, muy bien llevada. Y bueno, y la vuelta al reencuentro está espectacular. Y bueno, y la cosa, que la cosa es todo de acuerdo a qué cosa cada uno lo cosee. Está bueno, es excelente. La Está muy película, debo buena. confesar, no la vi, la última. Pero bueno, a mí me da miedo esas películas porque digo, a ver si me desilusiona y después... Oh, está buena. Lo que a mí me pasó con la segunda parte de Ujú, la película es que a mí me gustaban más las partes del libro en las que eran niños. Las partes en las que son grandes están buenas, pero ujú. no me gustaban tanto. Mira, Entonces en la película, como las separan, en el libro están mezclados. sí, En un sí. capítulo son grandes y en el otro son chicos. Ujú, sí, sí. Entonces, en la película, al separarlos, la segunda no me gustó tanto porque era la parte que menos me gustaba del libro también. Bueno, bueno, Natalia, ¿tenemos algo más? Sí, Diga. eh, rápidamente. Sí. En el campo de la ciencia ficción, Ujú. elegí Los cristales soñadores de Ajá. Theodore Sturgeon, Sí, sí, mira. que me parece Añares que no escuchaba de Dios. mm, una novela hermosa Ujú. que se ha leído muy poco, o por lo menos en la actualidad ha quedado como en un olvido. Sturgeon ha pasado como un olvido, como que se Sí, recuerda mucho más a Bradbury. sí, sí, quedó en un segundo plano, oculto, casi en las sombras, pero es uno de los más grosos, ¿eh? Sí, y en esta novela en particular es el- como una historia muy clásica, como el de Aprendiz de Mago, digamos, un Ujú. niño que tiene, digamos, unos padres que lo rechazan por ser raro y tiene que hacer como un descubrimiento de su rareza, digamos, que viene de la mano de ciertos poderes mágicos. Entonces es como este viaje del héroe, ¿no? Y de descubrimiento de sí mismo y de descubrimiento de sus poderes. Que eso es una de las Pero cosas que escuchando, ¿no? Cuando uno mm, empieza a leer esta literatura mm, fantástica y demás, le digo, mm, es el gran mérito que tiene la autora de Harry Potter, que se nota que ha leído a mm. todos. Sí, y salió con un producto que le encantó a los chicos. Ujú. Sí, sí, Ujú. sin lugar a dudas. Bueno, Y estábamos, perdón, que en los cristales soñadores. sí, bueno, lo que tiene Sturgeon como agarra siempre, cualquier cosa que escriba él es que agarra algo tan conocido, o Ujú, sea, esta historia la contaron mil veces, y hace algo totalmente original. Eh, en este caso, el elemento fantástico, digamos, y en el donde reside el poder del protagonista que se llama Horton, ujú, es unas piedras, ¿sí? Que en el caso de él son como unos cristalitos rojos que tenía de ojos un muñeco de él, pero que pueden ser cualquier tipo de piedra, digamos, no es como una piedra mágica, preciosa, sino que pasa desapercibida. Pero estas piedras son un elemento que no se sabe si son extraterrestres o si siempre estuvieron. Están vivas, sueñan, sienten y pueden establecer relaciones, o sea, no hablan, digamos, la ujú. relación que establecen con las personas es de y los seres vivos es de otra naturaleza, pero que permiten modificar la realidad, digamos. Cuando Horton desde niño tiene estas piedras en su poder de la mano del muñeco, digamos, que era el muñeco de su infancia, adquiere como este poder de cambiar la realidad. Eh, bueno, no les cuento más, No, si no, pero claro, ya está. sí, Ahora después levanto la grabación, la pongo en la radio y la gente en lugar de leerlo lo escucha. no, igual todo el mundo, porque Horton se escapa de la casa siendo niño, lo adoptan en un circo, Ujú. entonces como todo este mundo de los freaks del circo, digamos, la mujer Sí, sí. barbuda, los enanos, el forzudo, es como Está buenísimo, me encantó. hermoso. Y con música creepy. Sí, ni hablar, esa está en la mente de cada uno, pero... Buenísimo, Natu. Bárbaro, me Bien. encantó. Le digo que hace media hora que estamos conversando, ¿eh? Bueno, Sí, sí, entonces lo último que quería recomendar, y sí. ya terminamos, Ujú. quería recomendar uno último Outcast. Ajá, ahí está. ¿Cómo sería en español? Como el último dejado de lado, Ahí está. Sí, sí, el abandonado. un cómic, Ajá, ¿sí? bien.
Y en este caso elegí algo o sea, súper actual porque no terminó de salir todavía, se sigue publicando. Ajá. Ya está por la mitad, va en 50 números, pero se sigue publicando. De hecho, los autores se tomaron como un año sabático, estamos todos esperando ahí que salga el nuevo. Ujú. Se llama Saga. Ajá. El primer número salió en 2012 y es la historia de Romeo y Julieta Ajá. después del final de Shakespeare, digamos. Ah, Pero bueno, epa, está bueno. ¿Cómo se llama? Saga. Saga, así como suena. Sí, sí. Los autores Sa- son Brian Vaughan y Fiona Staples es la dibujante. Ujú. Pasa en el espacio, en un espacio fantástico tipo Star Wars, o sea, no esperen nada, una galaxia conocida, no, es todo súper fantástico, pero en el espacio. Ujú. Me Una encanta. guerra entre un planeta y su luna, los Ajá. habitantes de un planeta y su luna, y que entonces no se pueden destruir uno al otro porque, bueno, la luna está orbitando el planeta, Claro. se destruye. Sí, sí, sí. Haría una Entonces, cagada, sería como un suicidio. claro, entonces van llevando la guerra a distintos lugares dentro del mismo, como sería como sistema solar. Ujú. Ah, me encantó. Y, y los protagonistas son una miembro del planeta, del ejército del planeta, y el otro del ejército de la luna, que se conocen y se enamoran. Claro, sí, sí. Bien Romeo y Julieta. Bueno, creo que a Sí. partir de Romeo y Julieta hay mucho. Claro. Lo que tiene de curioso es que en la primera viñeta del primer número, lo que vemos es un parto. El parto de la hija de ellos dos. Mira, qué buena. Buenísimo. Así que entonces, Saga. Ahí está. Saga. Bien. ¿Y eso Y se es la historia consigue de en los estos kioscos? padres tratando de ser padres en una galaxia en guerra, Ujú. siendo ellos, digamos, enemigos. Mira, está buena. ¿Y dónde lo conseguís esto? En Eh, internet, Ajá. donde quieran. Bien. Si no, hay ediciones de papel. Acá en Bariloche siempre es difícil de conseguir. Cómic en Ujú. papel es difícil de conseguir, Sí. pero hay ediciones en español en papel y no son tan complicadas de conseguir, por ejemplo, en Mercado Libre o si van a Buenos Aires o alguna ciudad un poco más grande que tenga comiquerías, Ujú. se consiguen. Comiquerías. Mira vos. Sí. También, sí, de casa de canje de revistas. Bien. Buenísimo, Natu. Así que ahí ya tenemos todo. Pero el que se queja que se aburre en la casa es porque no, porque quiere aburrirse, que no joda. Sí, bueno, hay un montón. El universo literario es inmenso. Ujú. Sí, Mm, y sí. mm, Si no, no habría carrera. mm. Bueno, Iji. Che, un placer, un gustazo. ¿Hacemos el jueves que viene? Me encanta. Sí, muchas gracias por invitarme. A mí me No. encanta hablar de libros, así que... No, nadie se dio cuenta, ¿eh? Mm, Te puedo asegurar que mucha gente dice, ah, mira, a Natalia le gustaba hablar de libros. Qué mm. cosa. Bueno, bueno, hija, un beso enorme, muchísimas gracias. Y dale, te comprometo ya para el jueves que viene, si te parece bien. Dale. Dale, Bueno, un beso y charlamos la semana que viene. ahí estamos. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Chao, chao.